Muy bien, como decía el entonces candidato presidencial Gabriel Boric, seguimos con el programa al menos, ¿no? Y te hablaba yo que íbamos a analizar precisamente a propósito del presidente de la República esta columna que saca el sociólogo Alberto Mayor, el sociólogo y académico de la USACH, que se llama Boric, no hay peor defensa que entregarlo todo. Ese es el título de la columna y decía Alberto en esta columna que podría intentar esta columna dar cuenta de las complejidades de la identidad política del presidente Boric en su breve historia política. Un análisis que ha sido muy, pero muy comentado y por eso tenemos vía Zoom desde Valencia, España, precisamente a Alberto Mayor para profundizar en este análisis. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Stock Disponible. ¿Qué tal, Freddy? Un gusto saludarte, encantado y muchas gracias por la invitación, por supuesto. ¿Qué te llamó la atención de todo lo que está pasando ya centrado también en las declaraciones, ¿no?, que hace el presidente Boric en el funeral del expresidente Piñera? Todo proyecto político está basado, tiene un corazón conceptual. Esto es importante porque las elecciones se ganan con energía, con presencia, con información, con votos, con cantidades. Pero la política se hace con contenidos. La política es una línea recta, si no hay política, lo más recta posible, donde tú tienes la capacidad en esa línea recta de moverte lo menos posible en el proceso porque tienes que defender tu posición. La política tiene una dimensión importantísima parecida al ajedrez, digamos. Defender la posición tuya es crucial. Y en ese contexto, a mí lo que más me llama la atención es que no se entienda esto y que innecesariamente se transite de un lugar a otro. Yo entiendo que en la política, cuando tú llegas a gobernar, los requerimientos son completamente distintos. Y entiendo que además hay información nueva que tú nunca tuviste antes. Y entiendo que muchas veces también es muy distinto decir, mira, tenemos que financiar esto y no esto otro, pero tú llegas y miras el presupuesto y te dicen, sí, pero es que esto está calculado en realidad para 5 años porque en realidad no se puede bajar de un día para otro. Y esto, entonces la cosa es mucho más compleja. Totalmente de acuerdo. Y por tanto hay muchas de las volteretas, digamos, que tienen todo el sentido, que podían hacerse mejor, peor, pero tienen sentido. Tienen razones de Estado. Pero mi preocupación es que la capacidad de entender la importancia de la política sea la gran crisis que hay detrás de este proceso. Tengo la impresión, a mi juicio es clarísimo, que el presidente Boric ha hipotecado los valores centrales del proceso de formación del Frente Amplio. La lucha por la educación, ha estado con una crisis educacional por encima y no ha tenido la capacidad ni la voluntad política para poder abordarla adecuadamente. La discusión sobre el modelo económico no ha estado sobre la mesa. Ha tenido, esta yo la entiendo que hay una situación muy compleja en términos de economía y por tanto podría incluso decir, bueno, ok, ha tenido que modularse. Ok, pero la pregunta de fondo es, tú naciste diciendo, cito al presidente, acá hay dos derechas, la derecha histórica tradicional y la concertación, que le ha hecho el juego a la derecha. Bueno, eso significaba que tú venías a decir algo distinto. Cuando tú llegas y de pronto un día descubres que en realidad siendo presidente le encuentras toda la razón a los anteriores presidentes, ¿cuál es el sentido histórico de tu proyecto? Entonces, la pregunta es esa. La pregunta no, es el vacío de proyecto cuando tú dices todo lo que yo critiqué, por lo cual la gente me eligió para venir a hacer algo distinto, en realidad no lo creo hoy día. Y puede ser súper legítimo, pero el problema es que detrás de él hay toda una coalición y un conjunto de miles y millones de personas que creen en la necesidad de esos cambios y hoy día aparentemente el presidente no les representa. Escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric precisamente en este funeral del expresidente Piñera y que llama la atención tuya, Alberto, para escribir esta columna. Escuchemos. Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos
todos debiéramos hacerlo. Claro, uno entiende el deber republicano y también se agradece, ¿no?, de que el presidente de la República vierta estas palabras, sobre todo estando a la familia del expresidente Piñera en medio de este dolor, ¿no? Pero ¿dónde crees tú que está? ¿Dónde se excede el presidente más allá de lo justo y razonable, para usar sus propias palabras, ¿no?, respecto de esta apología o elegía al expresidente Piñera? A ver, es bastante simple. El acto republicano requería una presencia y una conducta apropiada para el respeto a una persona que fue 2 veces presidente de Chile. Por supuesto. El acto además requería o suponía no un requerimiento político, pero sí ético. Uno espera que efectivamente la persona que va a un funeral se conduela efectivamente con los deudos, con aquellos que han perdido al familiar. Y creo que el presidente Boric en eso estuvo excelente y se notó su capacidad empática con la familia. Me parece muy bien. El problema no está ahí. Yo creo que todo eso está muy bien, incluso más que bien. El problema es otro, y es bastante simple. El presidente Boric no puede entrar en un momento como este en aquellas temáticas que marcaron la disputa política entre él y el presidente Piñera, entre el Frente Amplio y el gobierno del presidente Piñera, sobre todo en aquellas cosas que no están zanjadas, que están en investigaciones. Hay investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos. Y sabemos que esas investigaciones tienen una carga política enorme, que si un presidente del sector que, entre comillas, le interesa más investigar, dice, mire, demos esto por cerrado, eso es lo más probable, es que los fiscales no tengan juego para poder hacer nada. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos que no fueron denunciadas por Boric, Vallejo y compañía, no. Fueron denunciadas por 4 organizaciones internacionales. Claro. Donde efectivamente podría no haber responsabilidad del presidente de la República, responsabilidad política, o podría haberla. Alberto, de hecho, acuerda que uno de sus ejes de campaña fue precisamente esta declaración, esta cuña, ¿te acuerdas, no?, en esta confrontación, ¿no?, de este debate presidencial, Sí. o de candidatos presidenciales, donde precisamente señaló lo siguiente. Insólito que a 4 exministros de Estado de un gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia de manera brutal, no se les haya hecho ninguna pregunta ayer al respecto de eso, pero sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. Claro, ¿cuánto crees tú que aquí hay un legítimo cambio por estar a cargo de un Estado, ¿no?, ocupar el sillón de O'Higgins, como se le llama, ¿no?, o cuánto hay realmente de voltereta inexplicable en tan poco tiempo, ¿no? ¿Dónde está el límite, crees tú, político y ético en esto? A ver, es bien complejo. Yo puedo entender que el presidente Boric hubiese dicho, voy a tomar la decisión de meter este tema en el refrigerador dentro de mis posibilidades. Lo puedo entender porque puedo decir, tal vez no quiero un clima de confrontación entre un presidente y un expresidente, es algo que puede distorsionar la visión de los inversionistas, puedes tener una razón, perfectamente. Pero de ahí a entregarlo todo, hay mucha diferencia. O sea, si mi hijo adolescente llega a la casa en un estado calamitoso, ¿ya?, una cosa es la reprimenda, ¿ya?, con un consejo, con una conversación, pero una reprimenda, la sanción eventualmente, qué sé yo. Pero eventualmente tú puedes administrarlo, tú puedes decir, mira, en realidad es un momento particular, ha pasado cierta cosa, tú puedes administrar y decir, voy a ser un poco más flexible. Sí. Pero de ahí a felicitarlo, ¿ya? Obviamente hay un problema normativo importante, normativo social, no político, no jurídico. Y esa falta de normatividad en la que yo siento que el presidente entrega por completo, el presidente Boric. Entonces, tengo la impresión de que, y esto no es una crítica ni una aseveración de las cosas de Sebastián Piñera, pero estamos hablando de una persona que fue objeto de múltiples investigaciones
respecto a eventuales irregularidades en su conducta en la relación entre lo público y lo privado, entre el empresario y el político. Eso está súper acreditado, súper escrito, súper desarrollado, con investigaciones académicas de todo orden, o sea, por todo lo alto. Y de pronto tú vas y dices, vamos a facilitar que esto quede sin examen, de ningún tipo. Sí. No digo el examen, insisto en esto, lo que pasa es que aquí hay una especie de... Nos acostumbramos de que la política está hecha de denuncias. Sí. Ahora, y la política no es un mundo de denuncias, es un mundo de líneas divisorias. Sí. A mí no me interesa estar denunciando al presidente Piñera, menos ahora, por supuesto. Lo que me parece importante es que el aprendizaje para la sociedad esté claro que hay ciertas cosas, hay ciertos límites que no se pueden pasar, que esté claro que hay responsabilidades políticas cuando se cometieron la mayor cantidad de pérdidas de ojos en la historia de las protestas del mundo. ¿Ya? Ahora, Estamos hablando... el presidente Boric, y tú lo recuerdas también en tu columna, es bueno para el panegírico. ¿Ah? Y tú recuerdas el que hizo también al expresidente Patricio Aylwin, cuando se inaugura la estatua de Patricio Aylwin, ¿no? Y él señala este discurso, ¿no? Que vamos a recordar ahora. Alguna vez en el futuro lejano, porque somos muy jóvenes aún, se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo, Boric de la actual generación, como hoy día se recuerda a Aylwin, Frey, Leighton, Tomic, Fuente Alba. Sin lugar a dudas habremos cumplido nuestro cometido. Claro, tú recuerdas estas declaraciones también, Alberto, en tu columna, porque será muy respetable el presidente, obviamente, Aylwin en todo su trabajo en la transición, pero fue uno de los que justificó el golpe de Estado que terminó con una dictadura que mató a miles de chilenos de izquierda, ¿no? A la izquierda no le hizo mucho sentido este panegírico, ¿no? No, y además que no tiene ningún sentido, o sea, no aporta nada al homenaje. ¿Por qué tienes que pasarte 3, 4 cambios de una situación en la cual es evidente que tienes que ir a manifestar los respetos y ese es tu rol? Ahí está tu rol de Estado. Y si hay algo que quieras hacer, siempre tendrá que ser defender tu posición política. Es que, insisto, es que es muy importante entender que el Frente Amplio no tiene cabida histórica, no la tiene, sino es señalando las aporías, los caminos sin salida, las incapacidades, las precariedades de la concertación y sin señalar las problemáticas de la tensión entre una dinámica más socialdemócrata y una dinámica más neoliberal, donde la acusación ha sido siempre que se fueron más hacia el neoliberalismo. Para la derecha, sin lugar a dudas, con fruición de la derecha, donde además esa vinculación neoliberal está concentrada en la figura del empresario billonario exitoso, que además transita al uso del mundo público para sus acciones también en carácter empresarial. Y en eso fue un símbolo Sebastián Piñera. Entonces, uno dice, bueno, vas a estar diciendo además que va a tener sentido tu existencia en la medida en que fuiste un Aylwin, un Frey, ¿no? Cuesta entender a dónde va eso. Más allá de los errores, Sí. cuesta entender a dónde va eso. En ese sentido, Y creo Alberto, en ese sentido de hacia Sí. dónde va eso, ¿qué peligro tiene para todo esto, como este actuar, ¿no? Este devaneo político del presidente, para la izquierda en el futuro y puntualmente para el Partido Comunista? Te lo pregunto por declaraciones como esta de la vocera de gobierno, ¿no? La exdiputada Camila Vallejo. Mira. Cuando dice, por ejemplo, a raíz de estas declaraciones que genuinamente se movió para poder hacer avanzar al país en distintos aspectos, lo rescata esto Radio Bio Bio, ¿no? Sobre la vocera de gobierno defendiendo las declaraciones, al igual que lo hizo Toá, Cordero, en fin, y otros ministros del corte de la socialdemocracia chilena, como se autodenominan, ¿no? Después incluso de haber estado ahí en la Guardia de Honor a Sebastián Piñera, en un rol de Estado, por supuesto, pero estas declaraciones, Alberto, que también causan escozor, ¿no? Las declaraciones del presidente Piñera Sí. en los sectores de izquierda y también en sectores y en parlamentarios del Partido Comunista.
A ver, yo creo que hay dos consecuencias fundamentales. Una es sistémica. El sistema político necesitaba la creación de algo parecido al Frente Amplio, finalmente fue el Frente Amplio, pero podría haber sido otra cosa, que otorgara la posibilidad de hacer una oferta política distinta a la que existía, porque esa oferta se había desvanecido la capacidad de poder articular legitimidad para el sistema político. Y era muy importante que el Frente Amplio mantuviera esa capacidad de sostener una oferta que fuera diferencial. Podrían haberse hecho muchos cambios, por supuesto, pero la oferta diferencial es esencial. Y eso se pierde. Eso a nivel general. Y en segundo lugar, para efectos de la izquierda, esto le propina, a ver, ¿qué es lo que hace el proyecto del Frente Amplio ahora? En la educación no tienen nada que decir. Le pasaron el gobierno 4 años y va a terminar diciendo qué. En el tema de las modificaciones del modelo económico, ¿qué va a poder decir? No que sean cosas más o menos etéreas, que decir, mira, lo que pasa es que el acuerdo del litio va a permitir más industrialización. Hoy día eso va a depender de los inversionistas. Si los inversionistas consideran que en Chile es conveniente hacerlo, lo van a hacer y punto. No tiene que ver con el modelo hoy día. En tercer lugar, bueno, tenemos la discusión política. Somos lo que somos porque somos distintos a la derecha. Esa diferenciación se anula respecto a Sebastián Piñera, que era una derecha que la única, o sea, te quedas con la única diferencia de que estaba de estar contra Pinochet. Entonces es una autodestrucción, según tus palabras, ¿no? Es que yo creo que ese es el punto. O sea, a mí, y además lo escribo ahora porque entiendo que esto ya venía en un proceso bastante claro y que ahora ya se percibe, y no me gusta esta dinámica de los líderes que queda todo alrededor devastado, pero que son líderes que, dado sus capacidades personales, de personalidad emotiva, su empatía social, su capacidad de vinculación con la gente, eventualmente quedan parados para una siguiente aventura electoral, sí, pero que a su alrededor dejan a todo su sector sin profundidad de campo, sin capacidad de acción. A mí eso me preocupa, y eso vale para la derecha o para la izquierda. Yo soy de izquierda y todo, pero vale para cualquier sector. A mí me parece muy malo que los sectores se desdibujen. En aquellos países donde se negocian los gobiernos, entre el centro y a veces la izquierda con la derecha, negocian y arman un gobierno conjunto. Esas negociaciones muchas veces son muy profundas. Perfecto. En términos de decir, bueno, yo voy a defender este tema y tú vas a defender este otro. ¿Y qué pasa con el votante que pierde la capacidad de creer, ¿no? en lo que viene, si finalmente no se demuestra, como tú dices, en la práctica esa gran diferenciación, sea por las razones que sea, ¿no? o las vicisitudes del poder como vengan, ¿no? Mira, te tengo una noticia doble al respecto. A ver. Porque te voy a aumentar la apuesta. ¿Ya? O sea, a ese votante, este principio de indiferenciación le destruye no solo los conceptos, sino que el corazón. Pero además hay otro problema. Y es que ese votante que mantenía hoy día con una aprobación al presidente 30 puntos, pasara lo que pasara, con la crisis que fuera, con la que fuera, ¿ya? A ese votante, la razón por la que se sostenía, de acuerdo a lo que yo he investigado, era fundamentalmente el temor a Kast. Y hoy, que Kast cada vez es un actor menos relevante en la escena, se te quita también el cuco. O sea, no tienes oferta, ni tienes temor. Perfecto. Alberto, se nos acabó el tiempo. Gracias, pues siempre un agrado conversar contigo y analizar también al país desde tu perspectiva. Y ahora que estás lejos, mayor aún, ¿eh? Puedes ver el completito el bosque. Este bosque llamado Chile. Por supuesto. Y estoy haciendo harta investigación empírica ahí para poder tener material, porque realmente está interesante lo que está pasando, aunque sea bien abrumador. Seguiremos contactados entonces, ¿no? Para este Living Ciudadano. Alberto, te mandamos un abrazo grandote también todo el equipo de acá. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos vemos siempre por Vía X. Chao.